Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a hablar del 1 de mayo, el asesinato de los trabajadores de Chicago en 1886. Nos toca hablar de Rochi RD, pero desde otra perspectiva. Claro, imposible no tocar el asesinato de civiles en República Dominicana a manos de la policía, en los cuarteles policiales, y nuestra lectura respecto a eso. Esto y mucho más. Hechos y Opiniones. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Bueno, señores, y continuando con Hechos y Opiniones, vamos a iniciar con un tema que a los New Yorkers, a los neoyorquinos, a la gente que vivimos o visitamos o trabajamos en la ciudad de Nueva York, un tema que nos concierne, tanto a los peatones como a los conductores. Y se trata de que el Departamento de Transportación, DOT o DOT en inglés, que dirige Idanis Rodríguez, el comisionado Idanis Rodríguez, ha emprendido una campaña acertada y necesaria de reparación de calles, digamos, cubrir los baches, decimos nosotros, ¿verdad? Esta reparación de las calles tiene un valor especial por varias razones. Uno, el nivel de molestia que genera tener que caer permanentemente en estos hoyos que tiene la ciudad, genera en sí mismo, genera violencia. ¿Por qué? Porque bueno, el carro se deteriora. Segundo, la irritación que provoca caer permanentemente en esta situación. Lo que indica que la acción que toma el comisionado Rodríguez en el Departamento de Transportación, de Transporte de la Ciudad de Nueva York, es oportuno. Y nosotros queremos decir que, bueno, tanto los conductores como los peatones nos sentiríamos más seguros cuando este plan de reconstrucción de carreteras se concluya, porque bueno, el que va manejando un vehículo para evitar que su carro caiga en uno de estos hoyos, pone en riesgo a los peatones involuntariamente, porque tiene que girar mucho a la derecha y eso lo aproxima mucho, por ejemplo, a las aceras, etc. El descontrol que puede generar la presencia de estos hoyos en las calles realmente es peligroso. Además, repetimos, del deterioro del vehículo, que implica aumentar más los gastos en reparaciones. Este departamento que dirige Idanis también anunció que a partir del mes de julio próximo se va, junto con el Departamento de Sanitation de la ciudad, van a retomar todo lo que era la programación regular de limpieza y de reparación de calles, tal cual estaba programado antes de la pandemia, en periodo prepandemia. Algunos hermanos dueños de negocios, esencialmente los restaurantes, que fueron autorizados por la ciudad para poner sus negocios enfrente, expandir, digamos, el negocio en las calles para que los comensales se sintieran más tranquilos y más seguros. Y en efecto, esta licencia
para construir algo temporal frente al restaurante, en la acera o en la calle inmediata. Esto dio resultados porque permitió que mucha gente se sintiera más tranquila y más segura comiendo en las afueras, pero además permitió a su vez que los restaurantes aumentaran su nivel de ingreso y no desaparecieran del todo. Todo esto se ve compelido a ser removido en la ciudad porque la ciudad, y perdonen la reiteración, se ve en la necesidad de reasfaltar las calles para el verano, y eso implica necesariamente remover estas casetas, esta extensión del restaurante. ¿Hasta dónde esto puede afectar a los restaurantes? Bueno, ellos están quejando del mismo. Ahora bien, lo que la ciudad debe establecer es si con esta remoción de estas extensiones del restaurante se van a retomar después del reasfaltado de las calles. Aquí hay dos cosas. Uno, el cubrir los huecos de las calles es en este momento. Y lo del reasfaltado sabemos que normalmente es para la salida del verano, digamos agosto, septiembre, promedio, lo que indica que una cosa no tiene que ver con la otra. Hay que, tanto el Departamento de Transportación, el Departamento de Sanitation y los departamentos involucrados con la remoción de la parte frontal de los restaurantes, esa extensión que se hizo para que los comensales pudieran, digámoslo así, disfrutar con más libertad y más tranquilidad de todo este proceso durante la pandemia, todo esto requiere necesariamente que la alcaldía y sus comisionados le expliquen a los restaurantes, a los propietarios, qué va a pasar con ellos después del asfaltado. Si se va a mantener la licencia que se le dio hace un año, si serán suspendidas, si la condición de utilizar la carretera, parte de la calle o parte de la acera, como una extensión del restaurante, se va a hacer permanente o va a ser temporal. Aclarar todo eso le dará mucha tranquilidad a los dueños de estos negocios. Y dos, permitiría que ellos, bueno, pues la remoción que hagan ahora, pues la puedan guardar y puedan ahorrarse un buen dinero. Pero felicitamos al comisionado de transportación porque sencillamente cubrir los huecos de las carreteras va a garantizar definitivamente que la gente tenga más tranquilidad, se genere menos violencia por el asunto de lo incómodo que es estar cayendo permanentemente en hoyos, y además permitirá ahorrar algún dinero producto de que los vehículos van a sufrir mucho menos. Un tema que hemos tratado en este programa una y otra vez, reiteradamente, tiene que ver con la cancelación de las deudas estudiantiles. El presidente Biden ha planteado desde la campaña electoral la necesidad de que los egresados de universidades sientan un alivio económico con la cancelación de la deuda. Valga decir que la propuesta de cancelación de deuda y la propuesta de que la universidad los primeros 4 años sea gratuita en Estados Unidos es una propuesta del senador Bernie Sanders de Vermont, y que en el proceso de primarias internas en el partido, para evitar fricciones, el sector conservador, el sector más conservador del Partido Demócrata, más al centro, acogió esta propuesta de la parte progresista del partido y la incorporó dentro de la plataforma política, y bueno, con esto no se ha cumplido. Bueno, hay una serie de elementos que nosotros pensamos que son importantes resaltar a propósito de la necesidad de cancelar esta deuda. El Departamento de Educación a nivel federal se ha convertido en prestamista, regulador y cobrador de las deudas. Hay deudas que hace el Departamento de Educación, pero sobre todo hay deudas que hacen algunos bancos especializados, un sector financiero especializado para asuntos académicos. Bueno, resulta y viene a ser que
el Departamento de Educación, el Departamento Federal de Educación, es, repetimos, quien se encarga de hacer el préstamo, de regular el préstamo y de cobrar las deudas. Y esto de ser juez y parte nos parece complicado y que de alguna manera compromete la lógica educativa del Departamento Federal de Educación. Déjeme darle algunas ideas respecto a los números de lo que implica todo este proceso. Eliminar la deuda estudiantil, cancelar la deuda estudiantil, beneficiaría a unos 47 millones de personas. 47 millones de personas. En su mayoría, la inmensa mayoría de la gente que tiene deudas estudiantiles y que tiene atrasos son de la clase trabajadora y clase media de Estados Unidos. A su vez, esta cancelación federal ascendería a 1.6 billones de dólares. Estamos hablando de bastante dinero, pero el beneficio de esta cancelación, según varios estudios, tiene que ver con que 108 mil millones por año ingresarían al PBI norteamericano, porque este dinero, esta cancelación de deudas, permitiría que los beneficiados puedan comprar casas, comprar autos, abrir pequeñas empresas. Ese dinero, en vez de ir a los deudores, a los acreedores, perdón, ese dinero, esos deudores lo invertirían en su desarrollo personal, en su crecimiento personal, e implicaría mayor consumo, pero además y sobre todo consumo de bienes duraderos, como por ejemplo una vivienda. Y eso sería eso equivaldría una inversión en los próximos 10 años de 108 mil millones de dólares anual durante 10 años seguidos. Por lo tanto, el presidente Biden debe valorar esto, porque además, en este momento, hay muy seria preocupación en el sector demócrata respecto a la posibilidad real de mantener el control de la Cámara de Representantes y el Senado a partir del noviembre de 2022. Esta realidad política le permitiría, más bien obliga al presidente Biden a tomar en cuenta, aunque sea para asuntos políticos, el asunto de la cancelación de la deuda. Repito, aunque sea para asuntos políticos, el asunto de la cancelación de la deuda, porque permitiría que ese sector trabajador, recién egresados de universidades, etcétera, se oxigenen de manera inmediata y obviamente beneficiaría sustancialmente el voto demócrata para las elecciones de medio término o elecciones de noviembre del 2022. Estados claves que serían, digamos así, beneficiarían, podrían cambiar la voluntad respecto al control de la Cámara y del Senado, que son normalmente estados péndulos, que hoy un año votan demócrata, un año republicano. Por lo menos 4 de estos estados, según varios estudios de varias universidades, se inclinarían con este beneficio a votar demócrata. Aunque sea presidente Biden, por asuntos políticos, valore la posibilidad definitivamente de cancelar la deuda estudiantil. No se mueva, ya regresamos. Eche su opinión. Tengo una noticia. La única joyería en el área de Jersey, que tenemos 5 bancos, mi gente. Ahora tenemos 5 bancos. QuaPay, Afterpay, CISO, Klarna y ahora me llegó Synchrony, mi gente. Tenemos un banco que nos da hasta $30,000, sin o con crédito. La única. Ahora mismo puedes pasar por aquí, buscar tu prenda sólida, $5,000, $10,000, no importa. Nosotros te la aprobamos hasta 3 años para pagarlo, mi gente. Tenemos los Shoker, Mónaco. Puedes pasar, tenemos la aplicación, te lleva tu Cartier o te lleva tu Rolex a 3 años, mi gente. 3 años. Con o sin crédito. Puede hacer la aplicación desde su casa, no tiene que venir a la tienda. Y si quiere venir, pues con mucho gusto aquí lo recibimos. Gustavo Oro, 14 quilates.
Bueno, señores, hay un tema que es ineludible, que nos hemos obligado a tocar. Lo hemos evitado porque no le queremos dar un toque de farándula a este espacio, pero este es un tema social y de alguna forma político muy importante. Y voy a explicar por qué político. Es el caso del cantante dominicano Rochy RD, que ha estado envuelto en una situación complicada, en una acusación seria de violación de menores, de posible red de prostitución. Su compañera de vida fue arrestada esta semana. Y bueno, este arresto se ha prestado para todo tipo de especulación. He visto en diferentes medios y gente muy calificada tocando el tema, pero desde mi punto de vista, solo una periodista joven que se llama Angeli Moreno, desde mi ángulo, desde mi palco, ha tratado el tema de una manera distinta. Rochy RD no debe llegar a 30 años de edad, tal vez 30 años de edad. Lo que indica que en Rochy RD es de la generación que nació en el 90 o en los 90 y que es el resultado de la sociedad que hemos venido construyendo desde su nacimiento hasta esta fecha. No se trata simple y sencillamente de que algunos medios y algunos sectores de clase media que miran para arriba con miedo y para abajo con asco, pretendan, digámoslo así, hacer de este caso un caso ejemplar, entre comillas, para la sociedad, sino que diferentes sectores sociales, políticos, económicos, etcétera, veamos más allá de las narices. Los muchachos que recibieron educación deficiente, si la recibieron, los muchachos que no tuvieron acceso, o la familia de estos muchachos, que no tuvieron acceso a una vida decente, a un salario decente, a la posibilidad mínima de una vida con dignidad, ese tiempo que no se hizo lo correcto en los años 90, nos traen estos resultados. Rochy RD es la expresión de muchos, de miles, de cientos de miles de dominicanos jóvenes que no tienen la menor posibilidad de salir adelante si no es alguna forma de delinquir, que es lo que le deja a la sociedad. Esto no quiere decir que Rochy RD haya delinquido, no quiero decir eso, en el caso particular de Rochy. Quiero decir que son las vías de hecho que le deja a la sociedad dominicana, a la gente joven de los sectores populares, en este caso Rochy. Yo me pregunto, toda esta gente que hoy se da por el pecho, que hoy lo condena, que hoy lo juzga, ¿hizo algo por muchachos como Rochy en toda, digamos, por ejemplo, la zona norte de la capital, que es un cinturón de miseria espantoso, desde la cabeza del río Osama hasta, digámoslo así, la puya de Arroyo Hondo, que es un cinturón horroroso de pobreza? ¿Acaso alguna de estas personas que hoy se rascan las vestiduras con este cantante urbano fueron a la zona este, a Maquiteria, a Manganagua, a Los Minas, a llevar algún alivio que permitiera construir caminos para que estos muchachos entendieran que la vida podía tener otros referentes? Lo dudo. Pero peor, estamos frente a una situación seria porque los últimos estudios desde el exterior establecen que la educación dominicana apenas llega a un 6º grado. Y usted dirá, no, pero mi hijo es egresado de la universidad, o mi hermana. Estamos hablando del promedio. Cuando se suman todos los años académicos realizados por dominicanos y dominicanas y se divide en la cantidad de población estudiantil, el promedio nuestro es 6 grados de primaria. Esa situación es espantosa y yo me pregunto,
¿Acaso la sociedad dominicana está en la disposición de dar un cambio que permita que los que ahora en el 2022, los niños que nacen en esta temporada o que tienen entre 0 y 5 años de edad, cuando pasen 20 años tengan un futuro mejor? Ese es el reto. El reto no es ver a este chico, cantante urbano, como un victimario que en efecto, si rompió la ley, cometió un delito, lo correcto es que sea procesado, claro que sí, pero es evitar que esto se repita, es evitar que esto que hizo Rochi, que es casi pan nuestro de cada día en los barrios populares, se pueda superar. Y la única forma de superar esto, señores, dejémonos de hipocresía, es, primero, generando empleos a la gente joven. Tenemos información de que los ninis, los que ni trabajan ni estudian, llegan posiblemente a 1,5 millones de jóvenes en edad o de estudiar y o trabajar. No se trata de ver a Rochi simple y sencillamente como un fenómeno. Rochi es el resultado de la sociedad que hemos construido nosotros. Entonces, es indispensable, es obligatorio retomar el camino, retomar el paso y repensar que además de generarle empleos, tenemos que darle el uso correcto al famoso 4% de la educación, que solo ha servido para generar candidatos presidenciales, para que en la administración pasada se compraran solares en cualquier lugar, se construyeran escuelas en cualquier lugar, que se dilapidara el dinero público, y con 9 años de aplicación del 4% de la educación, los resultados son pésimos. La formación de maestros. Un desorientado no puede orientar, señores. Un desorientado no puede orientar. Por lo tanto, es obligatorio que el pensum académico, el pensum universitario, relacionado con asuntos de educación, sea revisado en todas las universidades. Que los planes de desarrollo vinculados con la educación técnica se amplíen, el Infotep, por ejemplo, y que la posibilidad de que los muchachos egresados de clases técnicas, escuelas técnicas como Infotep y o de universidades puedan conseguir una plaza laboral. Es abrir la posibilidad para que la gente joven sencillamente vea que hay un camino distinto y posible. Pero eso hay que pensarlo ahora. Eso debe empezarse ahora, porque de lo contrario vamos a repetir esto por los próximos 50 años y solo nos quedará lamentarnos. Repetimos, el caso de Rochi RD no es un caso para que hagamos espectáculo, para que le echemos al piste, al morbo. Jamás. El caso de Rochi RD debe ser un ejemplo de lo que hemos hecho mal y de lo que podemos corregir y entender que este no es un caso aislado, que esto es una práctica común que se da en los barrios nuestros, porque en los barrios populares una niña en muchos casos es una carga familiar. El varón posiblemente ayude con los gastos de la familia, haciendo uno que otro trabajo en la calle, limpiando zapatos, vendiendo maní, vendiendo periódicos, resolviendo, buscándose el peso en la calle, pero la hembra normalmente algunas familias la ven como una carga. Y esa es la realidad nuestra. Entonces hay que cambiar esa visión, hay que cambiar ese peso social con que cargan muchas familias, replanteándonos el tipo de sociedad que nosotros necesitamos. Y eso empieza sencillamente primero por el modelo educativo. Si nosotros creemos, repito, que los niños de 0 a 5 años de edad del 2022 tengan una vida distinta, tengan una vida de éxito, tengan una vida de tranquilidad, sin estas prácticas nocivas, tenemos que empezar ahora a resolver el asunto de la educación, mejorar la capacitación docente, eso es fundamental, mejorar el pensum académico. 3, vincular la escuela con la comunidad. 4, desarrollar planes locales que permitan que los jóvenes que por alguna razón o no les interesa la universidad o entienden que no tienen, digamos, la condición para ir
a terminar una carrera universitaria, se preparen a nivel técnico para que puedan cubrir esas plazas que definitivamente sí hay en la sociedad dominicana, pero hace falta mano de obra calificada para lograr desarrollarse. Así que, a nuestro juicio, la sociedad dominicana no puede enchancharse con Rochi RD. Claro, repetimos, si hay un delito, lo lógico y lo normal, lo correcto es que pague por él. Ahora bien, si no se corrige el problema de fondo, los Rochi RD en República Dominicana se van a repetir por los próximos 50 años. Y es tiempo, presidente Abinader, de que pasemos del discurso a los hechos y que el 4%, la reforma educativa, etcétera, sea una concreción en la sociedad dominicana y que la expansión que se hace del Infotep a cargo de Rafael Santos, el ex sindicalista dominicano, que hay muy buena referencia de su trabajo en Infotep, se amplíe. De igual forma, los Community College, empezó uno en San Luis, en la región este, en la parte este de la capital. Eso es Community College, debe ser repetido en cada municipio del país y en eso hay que invertir, presidente Abinader. No podemos seguir criminalizando la pobreza y con lo que se está haciendo con HRD, a mi juicio, se pretende buscar la fiebre en las sábanas. Ya regresamos. Hecho su opinión. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express, te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Bueno, señores, regresamos, hechos y opiniones, y nosotros como sociedad, como país, y hablo de República Dominicana, parece que estamos en un péndulo en el que un gobierno llega, nos creamos expectativas, creemos que las cosas van a cambiar, y eso no funciona. La gente se decepciona muy rápido. En el caso del gobierno del presidente Luis Abinader, parece ser, y digo, parece ser, se va a poner más viejo más rápido de lo que esperábamos. Parece ser que la gente se va a cansar más rápido de este gobierno de lo que el gobierno mismo suponía. Después de 12 años de un gobierno, después de 16 años de un gobierno seguido del Partido de la Liberación Dominicana, se esperaba que este gobierno tuviera un hálito de tranquilidad y un espacio mucho más largo. Parece ser que los desaguisados de este gobierno harán que la gente se agote rápido. Vamos a casos concretos. La Policía Nacional, que ha venido haciendo desmanes desde toda la vida, parece incorregible. En el 1994, precisamente en el 26 de mayo de 1994, desapareció el profesor Narciso González Narcisazo. La desaparición de Narciso González todavía, todos 27, 28 años después, no tiene una explicación. La policía dice en una investigación que realizó la familia y los derechos humanos que el jefe de la policía de entonces rechazó que se lo llevaran al palacio porque llegó extremadamente maltratado, pero la policía lo vio. Fue arrestado por un servicio de inteligencia del gobierno a raíz de unas denuncias que hizo contra el gobierno del doctor Balaguer en el 94, a raíz del fraude electoral de ese momento.
del profesor Narciso González no hemos sabido jamás, ni en los centros espiritistas. El día 26, que se cumple un año de su desaparición, en este programa vamos a hablar de su historia y de su práctica, porque mucha gente olvidó que quien escribía los libretos de Tano Cao era Narciso González Narcisazo, un personaje que hacía Ramón Asensio y Roberto Salcedo. Me parece que fue con el personaje que Roberto Salcedo empezó a hacer televisión en República Dominicana. Un personaje de un boxeador que antes de pelear ya estaba knockout. Por eso está knockout, un dominicanismo, unas contracciones lingüísticas para darle sonoridad y además un nombre bonito al personaje. Tano Cao fue una creación y una producción del profesor Narciso González, pero además un intelectual sólido, un intelectual sólido. Entonces de Narciso González hablaremos más adelante con más calma para que la gente sepa de quién estamos hablando. Bueno, Narciso González desaparece el 26 de mayo de 1994. Tony Sebal, antes que Narciso, fue arrestado mientras ensayaba con su grupo musical y llevado al destacamento de Villa Francisca, y de ahí salió muerto. La policía y el gobierno de entonces, el gobierno de Salvador Jorge Blanco, dio todas las explicaciones que creían, que intentaban que la gente le creyera, pero nadie la creyó. El periodista Uchilora hizo un reportaje sobre cómo fue salvajemente asesinado Tony Sebal en la Policía Nacional. El argumento de la policía para el asesinato de Sebal fue que tuvo un pleito con presos en la celda y los presos lo golpearon. Primero se dijo que Tony Sebal había consumido drogas. Y resulta que Tony Sebal, producto de la autopsia y los testimonios de su familia, ni siquiera tomaba café, señores. Lo que indica que el argumento de la policía, Jorge Blanquista, de que el cantante, el músico, popular músico dominicano, había muerto por un pleito porque estaba drogado, era falso. No consumía ni café. Por la muerte de Sebal no cayó absolutamente nadie preso, y la viuda de Sebal ha señalado más de una vez que altas esferas militares estuvieron vinculados con el asesinato de Tony Sebal. Esa muerte también quedó impune y fue en manos de la Policía Nacional. Recientemente, cuatro jóvenes en un mes han sido asesinados, han sido muertos en cuarteles de la policía. Entre esos asesinatos, la policía actual del presidente Abinader ha argumentado que han muerto por golpes o porque ellos mismos se golpearon en las cárceles. ¿A quién se le puede ocurrir una cosa como esa? En el caso del último de estos asesinatos de David de los Santos, ya hay cuatro arrestados que serán sometidos a la justicia. Pero el caso de Ocoa tiene que aclararse. El caso de Santiago tiene que aclararse. No es posible que la Policía Nacional se convierta en un grupo, una banda, en donde la gente, más que tener seguridad, tiene miedo, frente al cual la gente le huye. Eso no es posible. Casualmente Rochi RD sacó una canción a raíz de estos asesinatos hace más o menos un año que decía "Policía, no me mate". Casualmente Rochi RD sacó un tema con ese contenido. El presidente Luis Abinader, ¿y por qué me está crítica al presidente Luis Abinader? Porque el presidente Abinader inmediatamente se juramentó, 16 de agosto del 2020, inmediatamente designó una comisión que se encargara de plantear una reforma profunda a la Policía Nacional, una reforma profunda que permitiera devolverle la confianza a esta institución. Esa
comisión integrada por prestantes dominicanos en diferentes disciplinas, abogados, psiquiatras, psicólogos, etcétera, penalistas, etcétera, rindieron su informe 9 meses después de designados para esa labor, y hace 6 meses el presidente Abinader tiene engavetada esa propuesta y esas recomendaciones y no ha dado la primera muestra de interés de que eso se va a aplicar. Presidente, hace falta una reforma profunda, una transformación de la Policía Nacional. La sociedad dominicana no va a tolerar estos abusos. La sociedad dominicana no va a tolerar estos crímenes. No solamente lo hace la Policía Nacional. La gente está harta de gente como los AMET, por ejemplo, los DGCET, que por cualquier quítame esta paja, molestan a la población, a la ciudadanía, lo acorralan, lo maltratan. Lo último que vimos fue un ataque despiadado y abusivo de parte de la policía con una señora en Montecristi. Una cosa sin explicación, sin justificación. Una señora con una niña al lado y los policías de manera abusiva maltratan, golpean a esta pobre señora. No es posible, presidente, continuar con esa práctica. Es necesario, Luis Abinader, plantearse seriamente la disolución de la Policía Nacional, su disolución. No es posible continuar con esta práctica y plantearse la formación de quienes integren el nuevo cuerpo. Eso es obligatorio. ¿Por qué pasan estas cosas a mi juicio? Por la impunidad. Porque ¿cuál es la práctica recurrente de la Policía Nacional? Que cuando estos criminales de uniforme abusan de la ciudadanía y en este caso matan 4 muchachos o maltratan a una señora de manera inexplicable, los trasladan. En principio, para los medios los suspenden, pero posteriormente los trasladan a otro lugar o los reenganchan. Eso sencillamente garantiza que cualquier desmán, cualquier abuso, cualquier crimen que yo cometa va a pasar desapercibido, porque cuando la gente se olvide de eso, o me reintegran o me trasladan a otro lugar. Eso no puede continuar, presidente. Pensamos que la recomendación que hizo esta comisión para la reforma policial, que yo digo la disolución de la Policía Nacional, hay que tomarlas en cuenta, porque, presidente, ¿para qué los designó? ¿Para qué los llamó? Entonces, esto junto con la deficientísima educación que tenemos a nivel primario y secundario, es una bomba explosiva. Porque estos policías abusadores salen de esas escuelas ineficientes, salen de manos de maestros y maestras con un nivel de preparación que realmente da mucho que desear. Por lo tanto, estamos en un círculo en el que la sociedad está generando sus propios verdugos. Es necesario, presidente, repensar el país, repensar la sociedad que queremos, repensar el país que usted pretende entregar unos años, 2 años, en caso de que no se plantee la reelección. Es tiempo de que usted entienda que su legado depende de que estas cosas cambien, de que estas cosas se transformen, de que la Policía Nacional deje de ser una camada yo quería decir delincuentes, pero hay muchos policías serios ahí dentro, pero mucho que desear de la sociedad que nosotros soñamos como personas, y que la educación dominicana deje de ser el hazmerreír de las Américas. Así que, presidente, piénselo, medítelo, porque definitivamente hace falta disolver la policía, y para eso, presidente, hay que ponerse los pantalones. Seguimos. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Señores, celebramos recientemente el 1 de mayo, el Día del Trabajo
o el Día del Trabajador? El Día del Trabajo se celebra en todas partes del mundo, menos en Estados Unidos. Voy a explicar la razón en este momento. Pero antes, el Día del Trabajo, que nosotros lo tomamos para, digamos, estar con nuestras familias y celebrar, tomarnos el día libre, realmente debe ser un día para nosotros reflexionar, para nosotros pensar. Y voy a explicar la razón. ¿Cómo llegamos los trabajadores a tener un salario? ¿Cómo llegamos los trabajadores a tener un salario? La sociedad, y lo voy a decir de manera breve, la sociedad universal ha caminado en el siguiente tramo. Venimos de la esclavitud, la servidumbre, entró la artesanía, la revolución industrial y el periodo de la segunda revolución industrial. Y lo que estamos viendo ahora que es todo el periodo de la globalización y la tecnología. En este proceso de desarrollo de la humanidad, los más fuertes se impusieron a los más débiles, con ejércitos, etc. Y empezó el proceso de esclavitud. En la medida en que la humanidad se va desarrollando y en la medida en que la tecnología va avanzando, en esa misma medida la sociedad demanda otra relación entre los esclavos y los esclavistas. Y ese proceso, digámoslo así, hacia la industrialización o hacia el avance a un estadio social diferente, hace que la sociedad deje de tener esclavos para tener asalariados. O sea que los esclavos, de alguna manera, seguimos siendo los mismos esclavos, con la diferencia de que ahora tenemos un salario. Nos pagan por lo que hacemos. Y nosotros le damos nuestra fuerza de trabajo. Este esfuerzo, y quiero ir rápido en este proceso, no quiero tomarme mucho tiempo en él, este proceso salarial, y voy a tocar en un programa especial, el asunto de la servidumbre y la relación de Edad Media, Europa, sobre todo España, con el concepto de trabajadora doméstica que tenemos en Santo Domingo, y por qué la propuesta de ley que pretende regular con salarios y con beneficios dignos a las trabajadoras domésticas es visto por los empleadores como un golpe, porque eso sería pasar de el hacerle favores y tratar con mendicidad a una persona que trabaja en tu casa a verla como una trabajadora con derechos. Por ese tema lo quiero tratar en detalle posteriormente y les sugiero buscar un artículo que al respecto he publicado en varios medios respecto a esa relación, situación concreta, la trabajadora doméstica, la servidumbre, Edad Media, Medioevo, Europa y esa concepción de mendicidad que de alguna manera le quieren hacer entender a las trabajadoras domésticas de República Dominicana. Eso lo trato en un artículo en un medio importante y lo pueden buscar. Pero bueno, los salarios. ¿Y cómo llegamos al 1 de mayo? En 1800, a raíz de la abolición de la esclavitud en Estados Unidos y a raíz de que que era la comunidad negra en este caso, y a raíz de que los trabajadores de cualquier color, no importa, se empezaron a reunir para discutir sus condiciones laborales, los trabajadores de 1860 trabajaban 12, 14, 16, 18 horas. De eso no había control. El empleador trataba casi en condiciones esclavas a estos trabajadores, casi en condiciones esclavas a estos trabajadores, con la diferencia de que tenían un salario. Y los trabajadores, su nivel de conciencia creció y entendían que debían trabajar 8 horas.
Y la propuesta era la siguiente: 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para el ocio, para la familia, para los estudios, etc. 8 horas para trabajar, 8 horas para dormir y 8 horas para el ocio. Ese es el criterio de las 8 horas laborales y de la forma de distribuir las 24 horas del día. Resulta que los trabajadores que se organizaron en el cuarto congreso de la American Federation of Labor en 1884 entendían que no podían continuar con una jornada laboral tan abusiva y se organizan en Estados Unidos y empieza la lucha por las 8 horas. Eso, de alguna manera, los patrones de la época recurrieron a la represión más brutal que usted se pueda suponer. Una represión criminal que usted se pueda suponer. Y fue en Chicago, Illinois. En Chicago, Illinois, de manera abusiva, organizaron grupos paramilitares y las policías de la época se prestaron para salir a maltratar y asesinar trabajadores. Esa marcha y esa lucha por las 8 horas laborales que hoy disfrutamos usted y yo, le costó la vida a la dirigencia sindical de la época, que fueron ahorcados en la vía de manera ejemplar, según ellos, un ejemplo para los trabajadores, para que los trabajadores y las trabajadoras entiendan que la lucha por sus derechos es correcta y debe ser continua. Y quiero hacer este comentario porque a veces uno piensa que estas luchas o no se dieron, o hace demasiado tiempo, o no costó sangre, sudor y lágrimas, y no. Esta lucha nos ha costado el sacrificio de mucha gente para que nosotros hoy disfrutemos de 8 horas laborales. Ciertamente hay personas que se ven en la necesidad de tener 2 trabajos, pero cada uno de 8 horas, o de trabajar de forma, poner tiempo extra a su trabajo, y esas horas extras hay que pagarlas a tiempo y medio por lo menos en Estados Unidos. Eso no es bueno, claro que no. Cuando una gente tiene que trabajar 2 turnos, es porque su salario no es suficiente, lo que indica que la lucha de los trabajadores por un salario digno que le permita, tal como se pensó el salario semanal en Estados Unidos, repetimos, ¿cómo se pensó el salario semanal en Estados Unidos? Era una semana para pagar renta, una semana para comprar comida, una semana para pagar las utilidades y una semana para ahorrar. Por eso se paga semanal en Estados Unidos en la mayoría de los casos, o en la mayoría de los trabajos. Una semana para pagar renta, una semana para comprar comida, una semana para utilidades y algunas cosas, y una semana para ahorro. Ese era el concepto. Ciertamente los trabajadores de hoy no tienen posibilidad de aplicar el uso de su cobro semanal en la lógica en la que se pensó, sino que en la mayoría de los casos los trabajadores y las trabajadoras tienen que tener más de una jornada laboral para poder cumplir los compromisos económicos que tienen. No para otra cosa, para cumplir los compromisos de renta, de utilidades, de deudas. Ya mencionamos el caso de las deudas estudiantiles en un segmento anterior. Toda esta combinación de factores, en el caso de los beneficios que hemos ido perdiendo como trabajadores, se debe a que la lucha sindical se ha reducido sustancialmente. No hemos tenido el bagaje y la fuerza que tuvieron los sindicalistas de 1884, que se fueron a las calles a riesgo de sus vidas para que todos los trabajadores tuvieran condiciones dignas de trabajo. Hay que retomar ese camino, hay que repensar ese camino, porque dio resultados. Y hoy, si un conflicto racial se ve cerca en Estados Unidos, tiene que ver precisamente con eso. Haber llevado los empleos a Asia Menor y Asia Mayor, haber dejado las fábricas sueltas, abandonadas, a tal grado que todo lo que es de Filadelfia, Ohio, New York, New Jersey, Pensilvania y otros estados del área, se le llama la correa del óxido, porque todas esas fábricas fueron abandonadas. Antes eran el área del acero, ahora son sencillamente una zona de óxido, porque fueron abandonadas esas fábricas y llevadas a un lugar donde pueden explotar más a los trabajadores, pagarle menos salarios y dejar a los trabajadores acá sin empleo.
Esa falta de empleo y de empleo de calidad en Estados Unidos es lo que ha generado un conflicto inmenso. ¿Por qué? Los trabajadores, digamos, blancos, por decirlo así, que entienden que los que estamos llegando de otros países los estamos desplazando. Y esa visión es incorrecta. Lo que tenemos que hacer todos los trabajadores, blancos, negros, chinos, etcétera, es entender que los salarios tienen que ser más dignos, que el gobierno tiene que replantearse generar empleos de alta calidad, pero además con salarios adecuados, y que debe poner reglas claras a la industria, a la empresa nacional, que permita que paguen impuestos justos y que paguen salarios decentes. El problema está en el fondo, familia, no está en la forma. Los trabajadores que venimos de otros lados, que venimos porque en nuestros países no hay trabajos mínimos, sencillamente tenemos que hermanarnos con los trabajadores norteamericanos y juntos retomar el camino que en 1884 liberaron los trabajadores norteamericanos, que nos permite hoy, a pesar de la crisis y a pesar de las deficiencias, tener 8 horas legales de trabajo. Así que nosotros tenemos la obligación de levantar la bandera de la dignidad y la bandera de la lucha para lograr avanzar y fuertemente en la conquista de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, entendiendo lo siguiente: el trabajador es quien genera la riqueza. El trabajador es quien genera la riqueza, no es a la inversa. No es el empresario que pone el dinero, es el trabajador que pone el trabajo. Entonces, esa dicotomía entre capital y trabajo debe ser resuelta. Y es posible que si los empresarios, los dueños del capital, ganan menos, es posible que los trabajadores tengan un ingreso más decente y que haya una paz social a largo plazo. Es plantearse eso, es plantearse que no es acumular dinero a costa de sangre, sudor y lágrimas de los trabajadores. No, es plantearse que si usted es empresario, cumpla con las reglas de juego, o que se redefina mejor las reglas de juego para evitar la explotación abusiva de los trabajadores a nivel universal, a nivel mundial, y los trabajadores en Estados Unidos. A los trabajadores y trabajadoras nuestros acá en el continente, la celebración del 1 de mayo es precisamente por los hechos acontecidos el 1 de mayo de 1884 en Chicago, que dieron al traste con el asesinato de muchísimos trabajadores, y que nosotros en este país, para no recordar ese hecho, lo preferiremos celebrar para el mes de septiembre. Señores, muchas gracias, agradecidos de su compañía. Recuerden difundir este programa, hacernos sus anotaciones. Aquí van a tener el Instagram nuestro para que no hagan comentarios. Mándele este video, este programa a sus amigos. Diga su opinión respecto a los temas que aquí tratamos, pero por favor, la semana próxima, siga aquí con nosotros. Hechos y opiniones.